Bienvenidos una vez más a Protegiendo Vidas Podcast, este espacio diseñado para hablar de amor, prevención y cuidado para ti y tu familia. Recuerda que en este lugar encontrarás conversaciones reales, personas reales, ideas, consejos prácticos que te ayudarán a mejorar y continuar con tu vida, porque toda acción cuenta cuando se trata de proteger lo más valioso que tenemos, que es La la vida. vida. Buenas tardes, Patricia, bienvenida. Buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de Protegiendo Vidas Podcast. Hoy llegamos a nuestro cuarto episodio y con un tema muy interesante, como todos los temas que se tocan en Protegiendo Ese tema ya me Vidas. está dando calor, Patricia. Me está dando calor, como mujeres nos afecta, nos posiciona, lo vamos a vivir todos en algún momento, las mujeres y los hombres también lo van a padecer de alguna u otra forma. Y bueno, gracias a nuestros patrocinadores principales, a Fundación Memorial y Grupo Memorial, por tenernos y darnos la oportunidad de tener este espacio que apoya a todas las familias y apoya a todos los dominicanos y apoya en general a la sociedad a entender y a estar informados sobre temas que protegen la vida. Y ya saben que si quieren seguir a Memorial, a Grupo Memorial, para seguir sintonizando nuestro contenido, pueden seguirnos a través de Instagram como @Fundación Memorial y @memorial_rd para seguir viendo nuestros shorts de podcast, nuestro podcast en el link y toda la nueva información que se viene a través de Protegiendo Vidas. Bueno, empecemos y entramos en materia, Patricia. Como dije al principio, este tema ya de solamente tocarlo ya me está dando calor. El día de hoy estaremos hablando de un tema que en cierta manera es tabú. Es un tema que afecta de manera natural a todas las mujeres, todas las vamos a atravesar y como dijo Patricia, incluso algunos hombres. Hablamos aquí de la menopausia, Menopausia. Y cómo chicas. sobrevivir en el intento de sobrellevarla, de vivirla, de experimentarla. Un tema que para mí debiera estar en los planteles escolares, en las universidades, tocarse como materia de fondo principal. Pero bueno, como en Protegiendo Vidas, estamos protegiendo sus vidas, aquí estamos para conversar de este importante tema. E informarlos, porque muchas veces Elizabeth y yo cuando estábamos hablando de, ok, ¿cuál va a ser el nuevo episodio? Pero es que nos llegó solo el nuevo episodio, porque Elizabeth está pasando por una etapa que se llama peripausia y hablando sobre este tema, que yo que soy joven, yo tengo 26 años, para los que no sepan aquí, me causó mucha curiosidad porque le decía a Elizabeth, pero yo no tengo ni idea de la menopausia, yo creía que la menopausia ya no me va a llegar la menstruación y me van a dar sudores y bueno, y lo atravesé y ya como si fuera una especie de enfermedad. Y no es una enfermedad, es algo que vas a vivir De forma natural. constantemente de forma Y natural. como Patricia realmente nos ha estado trayendo invitados muy interesantes el día de hoy, pues ella ha traído una maravillosa mujer que no solamente viene a hablar con nosotros y a conversar y para que ustedes escuchen de lo que es este proceso, sino que más allá, pues me decía Patricia que ha escrito un libro de su propia experiencia. Y por eso hoy aquí tenemos a nuestra invitada especialísima, a Yaibex Montas. Ella es psicóloga clínica, especialista en mindfulness, actualmente directora clínica de psicoconsultas y además especialista en terapias de tercera generación. Ahorita nos explicas, a Yaibex, un poquito de la terapia de tercera generación, pero no obstante a eso, tiene investigaciones sobre la aplicación del modelo mindfulness, sobre la aplicación en distintas poblaciones, sobre la bidireccionalidad entre la codependencia y la baja autoestima, que también de alguna otra forma afecta a las jóvenes y a los jóvenes. Este año acaba de publicar 3 libros. Entre esos libros está Inteligencia Matrimonial, está Volver a mí y algo que obviamente hoy queremos que nos cuentes, a Bex, que es todas y que todas necesitamos leer, es Cómo sobrevivir a la menopausia y no morir en el intento. Muchas gracias por invitarme a su podcast maravilloso. Me parece que la República Dominicana necesita más de estas intervenciones que sean lideradas por mujeres. Es Y la una presencia. mujer como tú, que no he terminado, porque Ayaibe tiene un currículum largo. Empezando por su nombre, que su nombre de por sí ya es un Es nombre que así tiene, como aparte tiene varios premios y quiero destacarlo porque hay que destacar los logros de la mujer y de la mujer dominicana sobre todo. Y es que Anexbeck ganó entre los premios, un premio internacional
de ensayo en el Congreso Virtual de Antropología y Arqueología por la palabra cibernética. Ahorita nos hablas de ese premio también, porque nos gustaría saber de Ayaisbe, más allá de todo el tema de la menopausia también. Comenzaremos por la menopausia. Creo que la menopausia tiene muy mala fama. Y Y pocos amigos. y cada vez hacen falta mujeres que lo vivan con elegancia, que lo vivan con conocimiento y que lo vivan como algo normal y parte de la vida. Con plenitud. Según la OMS, que es el Organismo Mundial de la Salud, define la menopausia, siempre la define en retrospectiva. Comienza un mes antes y tiene que durar 12 meses sin la menstruación, hasta un mes después. Eso es interesante porque acabas de dar entonces una pauta que Sí. quizás muchas de nuestras amigas viéndonos no conocían. O sea que podemos decir o definir por estudios ya que una mujer que tenga la ausencia de su menstruación por más de 12 meses ya está dentro de Ya lo que está es la dentro de la menopausia. menopausia. Y claro, tiene tres partes la menopausia. Está la perimenopausia, que se puede hacer 2 o 3 años antes. La menopausia, que dura un año. Y está la posmenopausia, que después del primer mes, pasado los 12 meses sin menstruación, El mes 13. ajá, ya se considera. Actualmente yo estoy en posmenopausia y ustedes me ven, no me ha pasado nada malo, estoy viva, sigo casada, sigo teniendo esta vida normal. Y algo interesante es que aunque perdemos materia gris durante la menopausia y perdemos atención, perdemos memoria, perdemos parte del lenguaje, Perdemos ca- incluso a veces hasta parte de nuestra de personalidad, nuestra porque hay muchos personalidad. cambios hormonales al mismo tiempo y bombardeándote. Tú decías antes de iniciar que son 32 síntomas. 32 síntomas, pero aunque perdamos todo eso, ganamos mayor conectividad. Por eso los años dan sabiduría. ¿Será porque el proceso te invita a tener que conocer tu cuerpo nueva vez? Se reencaja el cerebro, como si el cerebro estuviera pasando por algunas reconstrucciones, algunas carreteras. Los japoneses tienen, yo les estaba Sí, comentando que los japoneses tienen una palabra, a esto ellos lo llaman konenki, que es energía renovada. O sea, los japoneses llevan muy bien, las mujeres japonesas llevan muy bien el tema de la menopausia, precisamente porque la mentalidad que tienen acerca de ellas es positiva. O sea, ellos acogen la vejez. Esperan la vejez. No, y la Ujú, abrazan porque ujú. la vejez para los japoneses significa sabiduría, Exacto. significa experiencia, o sea, el cuidado de los ancianos y de las personas envejecientes en Japón se las pelean en la familia. y experimentando todo esto, decidí entonces hacer como un compendio, no solamente del origen de la menopausia, ni tampoco de las investigaciones, sino de lo que a mí me ayudó durante todo este proceso. Con esto de la mayor conectividad cerebral, que de verdad yo lo vivencié, yo me siento hoy más segura de lo que me sentí jamás en mi vida, O sea que es jamás en... una nueva mujer la que ha salido después del Exactamente. proceso. La, ma- Renovaste tu energía. la mayor conectividad es cierta. Por eso decían antes que los años daban una cierta sabiduría. No son los años, es que el cerebro, al reorganizarse a nivel neurológico, porque el estrógeno baja y con ello la progesterona, pero aumentan otras hormonas. Claro. No es solamente el declive, es que si hay una mayor conectividad, tiene que haber un aumento o de hormonas o de neurotransmisores, que son los que controlan el comportamiento humano. Es como cuando la mujer está embarazada, o sea, la mujer cuando está embarazada, para mí, mi experiencia, porque los que no saben en Protegiendo Vida, yo tengo un bebé de un año, y algo muy interesante que me pasó a la mujer de antes de quedar embarazada y de tener su hijo, es el cambio de mentalidad. O sea, y yo no sé si esto viene dado por las hormonas, el proceso de embarazo, es algo, supongo que es algo que te pasa también neurológicamente, no sé si Así que se psicológicamente, que tú activa. Claro. nos podrías decir, que es algo que cambia también en la mentalidad de la mujer. Yo creo que la menopausia también es ese cambio en la mentalidad. Y bueno, en otras muchas cosas más biológicas, ¿no? Y a nivel mundial, lo que se ha hecho, a pesar de que han sido los hombres los que dijeron la palabra climaterio, que significa escalón originalmente, es como que vamos pasando escalones. El climaterio es esta parte de los sofocos, es esta parte de lo que vivimos. Se hizo un observatorio de menopausia en España, pero fue a nivel mundial, no se puede decir que fue un solo país que lo hizo, en donde tú puedes entrar y tú puedes decir cuáles son tus síntomas. Hay signos y Eso hay está muy síntomas. interesante. Entonces, hasta ahora llevan 38 ¿Cuál es la síntomas. diferencia entre los signos y los síntomas? Para Los que, signos son los que otras personas ven, ok, los que son observables por mí afuera, si yo te estuviera observando a ti o a ti, y Sí. los síntomas son los que yo siento.
¿Sabes Ok. qué? Hay uno que O sea, que una persona que no está sufriendo la menopausia podría ir y decir cuáles son los síntomas de su mamá. Podría decir los signos de su mamá, O sea, porque exacto, los los signos son signos. lo que con lo que ve. Por Y ejemplo, mi marido me decía que yo estaba muy irritable, yo no me vivenciaba irritable. por eso El problema decimos que era los él. O sea, por eso decimos que los hombres también viven la menopausia. Y que los hombres, los hijos en la casa también viven la menopausia porque no es Sí. algo sencillo. entonces, lo que sí, ese signo que ella menciona, sí hay uno que es muy común y creo que el más común de todos, porque desde que la persona tiene como mucho calor y muchas cosas, las Sí. mismas personas te dicen, pero tú estás menopáusica, tú estás menopáusica, Ese pero es está porque en te ven todas con las el calor. culturas. Los sofocos y los calores nocturnos me parece que está en todas las culturas porque yo lo vivencié. Me despertaba a las 2 de la mañana sudada, como si estuviera en una fiebre, y yo le decía a mi marido, tú apagaste El aire el aire acondicionado. acondicionado. O sea, era culpa de él. Yo estoy segura que tú apagaste. Y él decía, yo no lo apagué. Ah, pues lo subiste. Eso fue que te pusiste a sacar la humedad con el aire acondicionado. Pónmelo en 23 otra vez, pónmelo en 18. La irritabilidad, como lo vieron, ¿verdad? Sí. Yo creo que Sí, también va a depender de la persona, ¿eh? pero Porque yo he visto amigas mías que lo que es se me rajan en llanto. exacto. En mi caso, por ejemplo, te puedo mencionar eso que decías del tema de los calores. El detalle también está en lo rápido que tú, esa temperatura, el cuerpo no la regula. Porque de repente tú puedes tener un calor y dices, apagaste el aire, pero entonces a los pocos minutos ya tienes frío. Entonces es algo que tú no controlas y estás como con ese sube, baja, sube. Incluso hay algunos memes en Instagram, videos chistosos que se han subido de personas en la oficina que tienen diferentes rangos de calor. Entonces va el que le da frío y lo apaga. Luego viene el que tiene el calor y lo prende. Entonces, en el cuerpo de la mujer, cuando es, porque en mi caso yo estoy entrando a ese proceso que se llama Perimenopausia. perimenopausia, donde todavía no estoy en la menopausia, pero caramba, cuántos síntomas diferentes se sienten y a veces uno se queda como confundido y uno dice, pero ¿qué es lo que Allá y ve, tengo? ¿cuál es la diferencia o cómo yo diferencio la perimenopausia de la menopausia? Porque van a haber mujeres acá en Protegiendo Vidas que dirán, Claro. oye, ¿y cómo yo sé si yo estoy menopáusica o perimenopáusica? Hay personas que según mi investigación, registran hasta 2 años antes de que se vaya la menstruación. Comienzan a tener bajones hormonales, pero no todos los meses. Por eso es que la menstruación no se va todos los meses, pero van teniendo o aumentan, porque acuérdense que es asemejante a la pubertad, pero en declive, ¿verdad que sí? La menopausia es una semejanza a la pubertad en declive. La peri significa alrededor de la menopausia. Ok. Entonces, alrededor de la menopausia vamos a tener mayor menstruación unos meses. Al otro mes, no. Mayor dolores unos meses. Al otro mes no tenemos dolores. Hasta que se va yendo la menstruación cada vez menos. El flujo sanguíneo es un indicador de que ya estás entrando en menopausia, cuando va cambiando. Pero hay un sube y baja de las hormonas, porque hay una reestructuración física en el cerebro. La materia gris se está reduciendo y por lo tanto la hormona del estrógeno y la progesterona tiene que ir variando porque está pasando algo en el cerebro. Es como si la hormona, que es la que dirige el sexo, dirige en el estrógeno en las mujeres, no tanto la testosterona, dirige La atracción, la la humectación aumentación de del... las paredes vaginales Sí. y la piel. Por eso se hacen las arrugas en la perimenopausia, porque la piel se va resecando. Entonces Es tenemos verdad, mayor resequedad. es verdad que la perimenopausia puede empezar, tú dijiste 2 años, pero he investigado que también dice que hasta 8 años Eso va a antes. depender de tu mamá, Ok. va a depender de tu línea Y materna, de O sea, de casos genética. de la y Ok, de genética. pero casos de siempre, emergencia, porque también leí que hay casos donde hay operaciones donde se eliminan La histerectomía. exactamente, Mm, entonces ahí se acelera. la esterectomía es la eliminación de los ovarios. Es decir, que vimos casos donde una mujer sufre de cáncer y tuvo que, a los 26 años, Ujú. le tuvieron que retirar los ovarios y de una entra en una etapa de menopausia Se abrupta, lo cual se acelera. hacen síntomas mucho más fuertes, mucho más abruptos y es de un solo golpe. No es como que pasó por una etapa de perimenopausia, después menopausia, sino que de una vez pasa la menopausia. Y el caso más joven registrado, que me pareció súper interesante, fue de una niña de 12 12 años. años. 12 años, o sea que no tenía, yo creo que no tenía ni un poco tiempo con la la menstruación menstruación. y ya entró en una etapa de menopausia y cómo la vida, de alguna otra forma, te acostumbras a vivir
con esto y tú decías, bueno, yo lo viví muy, muy tranquila. O sea, de alguna otra forma tú sientes que tu energía está renovada, como dicen los japoneses. Claro que sí. Pero para esas mujeres que están como, no saben cómo sentirse, porque cada mujer es diferente, ¿qué les dirías sobre estos síntomas? Que la confusión es normal, que los síntomas son normales. Recuerden, hay 38 síntomas. Si tienes gases, va a ser normal. Si tienes, hay unos ácidos que se dejan de producir durante la perimenopausia, también eso es normal. Acidez. La acidez, pero Mm. por unos determinados, Alimentos. no, determinados gases que se dejan de producir, determinados ácidos en el estómago. O O sea, sea, no hay solamente es cosas, la progesterona y el estrógeno que bajan, Ujú. se van eliminando cosas del cuerpo porque el cuerpo quizás ya no lo va a necesitar. Tiene que haber un cambio en la dieta. Es Mm. como el inicio de un cambio en la dieta. Lo que antes te caía bien puede ser que no te caiga. Ejemplo, a mí me pasa que con el café, a mí yo era fanática del café en la mañana, pero ahora el café me da acidez en la mañana. Y es o sea, de repente, ese cambio fue de repente. Y uno se queda como, ¿y será que compré un café distinto? ¿Será que lo estoy haciendo más fuerte? Y no, es simplemente que tu cuerpo ya no lo acepta de la misma forma. después de la posmenopausia la gente puede, empieza su gusto. Yo volví a ser yo un poco más segura. Esa sonrisa me dice que sí, me da esperanza. Ay, ay, Bex, ¿tú empezaste a qué edad con este proceso? A Porque los 48 años y actualmente tengo 52 años. y a qué edad Mm. normalmente una mujer, sabemos que ahí dicen que estadísticamente es después de los 40, espératela, nos dicen Bueno, así. en mi caso yo tengo 45 y yo tengo ya 2 años y tanto, Sí, sí, con síntomas, con signos, como dice ella, y síntomas, sí, porque me encantó eso que dijiste de que hay signos que son los que lo ven los demás, por ejemplo, mi esposo, mis claro. hijos, pero hay síntomas que son los que tú sabes que tú te está Que te pasando está algo pasando y tú algo. dices, pero Dios mío, que yo no era así. Y es un tema súper interesante porque yo como joven no sabía que era tanto. O sea, no tenía, si no es por, me pongo a investigar, si no llegamos a este episodio, si no llegamos a la investigación, al tema, a Ujú. conocerte, yo no habría sabido la cantidad de cosas que se vive y que hay una etapa de perimenopausia, porque la única información que al menos en biología, en el colegio me habían dado es que sí, llega una etapa de menopausia que te va a llegar aproximadamente a los 40, 45, hasta 55 años de edad, y vas a dejar de menstruar, vas a tener algunos sudores, pero no te dicen de estos Dicen, 32 síntomas, Ajá, 38 síntomas, 38 síntomas. 38 síntomas que vas a vivir Basta y vivirlo. que no es que hay, porque te quieren poner la menopausia como si fuera una enfermedad que mm, viene y se va. No, la menopausia es, vas a vivir con ello. Le comentaba a Pero Elizabeth. entonces, ¿por qué no se coloca dentro de lo que es el ciclo escolar? ¿Por qué así, Claro. como se dan orientaciones dentales a los niños, como se dan esas orientaciones importantísimas que algunas casas importantes, mercadológicas, para no mencionarlas, ¿verdad? Llevan hasta sus productos de muestra porque no se toca este tema Es muy tabú tan todavía. Es que importante es asociado con la vejez. Y pareciera que, Que no queremos que llegar que no se ahí, queremos evita. llegar a algo tan algo tan natural como la natural. vejez, Sí. tan pleno, tan sabio como la vejez. La verdad, es como que no queremos aceptarnos. ¿Será algo cultural? Y también culturales los síntomas que yo voy sintiendo. Mientras en Europa las mujeres viven con mayor irritabilidad, las latinas viven con mayor tristeza y ansiedad en la menopausia. Los Sí. síntomas de las mujeres latinas son lloradera, la ansiedad. Yo porque parece que tenía problemas de la ira, pues yo lo viví como Uno una se europea, incomoda. irritable, irritable, pero las mujeres, dependiendo de la cultura, Se tienen comportan de diferentes forma diferente, Ah, manifestaciones. como las entonces no, quiere japonesas. decir que no es que nosotras peleamos mucho, es que ellos no entienden que Ya estamos nuestra entrando en menopausia. menopausia. El esposo de Elizabeth tiene experticia en eso. Pero fíjate qué interesante cómo de alguna otra forma el tema es tan tabú y no solo tabú, sino que está tan poco investigado que hay muy Y pocos, tampoco hablado, tampoco hablado, porque no lo hablamos, hay lo muy estamos pocos pasando y estudios no. científicos. O Sí. sea, estábamos hablando y la cantidad de estudios científicos sobre la menopausia Mm, es mínima en comparación con estudios. El estudio de la mujer, del cuerpo de la mujer, es mínimo en comparación a muchos otros sí. estudios. Sí. Y decía Ayaibex. Ajaybex. Señores, me ha costado el nombre. Ajaybex. Decía Ajaybex algo que me llamó la atención. Ella decía, la mayoría de los estudios sobre mujeres que existen, los pocos, ¿verdad? Que hablan a intensidad de estos temas, son hechos por hombres. Mm.
¿Por qué no por mujeres? Que somos las que lo estamos viviendo. Claro, ¿por qué no escribir nosotras sobre lo que a nosotras nos pasa? Exacto. Eso fue una de las grandes ¿Qué motivaciones te motivó a hacer tu al escribir libro? este libro. Y ahí yo lo que no solamente les cuento mis experiencias, sino los indicadores, lo que podemos hacer en cada etapa. Hay algo que se llama, de las cosas que a mí me ayudaron, ¿verdad que sí? Ahora Sí, vamos a hablar de las soluciones. Hay algo que es sistema dual, se llama, en el ser dual. humano, sistema dual. La terapia cognitiva conductual ha tomado el sistema dual. Un sistema dual es que nosotros tenemos como dos sistemas en el cerebro. Uno que es automático, el que es para cepillarme, para hablar los Ok. idiomas, para ir al baño, Ujú, y el otro que es más analítico, más de procesamiento de la ujú. información. Entonces, hay unas estrategias basadas en el sistema dual que se utilizan para la menopausia. Oh, ¿Le Ok. puedo dar un ejemplo? interesante, Claro, por claro. supuesto. Haciendo ejercicio físico, porque sí, señoritas, vamos a comenzar ahorita con una serie de estrategias para la perimenopausia, menopausia y Atención, posmenopausia. chicas, saquen las libretas. Haciendo ejercicio que es automático, ¿verdad? Pesas, Ajá. ven que eso es automático. Yo me voy dando una serie de órdenes y Sí. mis células me Esa es escuchan. lo que A hablamos de la Eso. La neuroplasticidad. neuroplasticidad y mis células me escuchan, porque ¿qué pasa con las mujeres de baja autoestima? Por ejemplo, que tienen un autodiálogo muy negativo. Yo no Correcto. puedo, yo no soy capaz, yo me pongo nerviosa en Como tal la persona en cosa, depresión. yo no sirvo como una persona en Y aquí depresión. hemos hablado mucho en los episodios de cambiar la conversación. Hay que Sí. cambiar la conversación, ser más positivas mentalmente para también creernos que podemos superar etapas. Claro que Entonces, sí. ¿cuál es esa conversación en esos ejercicios? ¿Qué es lo que vamos a agregar ahora? En esos ejercicios tú vas diciendo, mis células me escuchan, yo soy una mujer empoderada, yo estoy pasando por este momento no me define, yo tengo resiliencia, porque la resiliencia no tiene que ver con las neuronas, No. ni tiene que ver con las hormonas, tiene que ver con la actitud ante la vida. Claro. Somos mujeres fuertes, ustedes se recuerdan, Sí, estamos tan fuertes que nosotros somos las que parimos. así es. Ujú. Y paridas y acesareadas nos Nos paramos a paramos amamantar un A y muchacho. cuidar no, al y, y niño. no, y, no, y no cuidamos al niño y Sí, después tenemos que alimentarlo. sí, Claro que sí. sin Entonces, dolor. entonces somos de verdad, si ustedes me preguntan a mí, ¿cuál es el género más fuerte? El de la mujer. La mujer. El de la mujer. Así es. Los hombres también lo aceptan. Nuestros hombres lo aceptan, no todos los hombres. Pero, ¿qué nos narras en tu libro sobre esa experiencia aparte del ejercicio? Sabemos que tú eres Sí, especialista en mindfulness. Ayuda mucho también el tema claro, de la meditación. claro que sí. Hay que comenzar a observar. Si me preguntaran a mí qué significa meditación, es observar mis pensamientos y poder separarme de ellos. Okay. El cerebro está ahí para producir pensamientos. Entonces, cuando viene la menopausia o viene la perimenopausia, nosotros pasamos por un momento en donde hay crisis. Einstein decía que hay que saber que la crisis no te supere, que la crisis es una oportunidad. Mm, Y creo que en Japón la crisis se escribe ellos tienen un tipo de letra distinta a la de Ujú. nosotros, un tipo de escritura, en donde en una te dice peligro, pero cuando tú la volteas, dice oportunidad. Oh, wow, el El mismo mismo símbolo. símbolo, y tienen como Ujú. unos símbolos. ok, Entonces, a la crisis es una oportunidad. Entonces yo decía, bueno, esto tiene que ser una oportunidad para mí. Yo tengo que modelar, porque voy a recibir pacientes así. ok. Y lo estoy viviendo para poder De ayudar. eso trata la terapia de tercera generación. La terapia de tercera generación es basada la cognitiva conductual se dio cuenta que solamente automatizaba mucho las terapias. Había una estructura de 45 minutos a una hora, en donde los primeros 15 minutos había que detectar los pensamientos automáticos. Un ejemplo le estoy Ok. poniendo, pero se quedaba hasta ahí. Entonces comenzaron a introducir algunas técnicas del Oriente, de la psicología de Oriente, como el budismo, como la meditación zen, A combinarlas. como a combinarlas, como el Ujú, yoga, Ujú. como las terapias alternativas como hipnosis, ujú. como el reishi, el reiki. Y eso se sirve también para implementarlo con pacientes que están pasando por menopausia. Esto sirve para todas las mentes, porque Ok, la mente lo que necesita es trabajar con el sistema dual, ok. con el sistema intuitivo, Ujú. que es en realidad el automático, Y el más y con el de interno. la resolución de Que es el conflictos, lógico, que es supongo. el lógico. Exacto, Sí. como hemisferio derecho e izquierdo, pero ahora no se habla ya, se habla de sistemas, ya Y no se habla de hemisferios. tiene Ujú. mucha lógica porque si tú estás atravesando por algún síntoma que no estás entendiendo y de repente pues te detienes a observarlo, ¿verdad? Y a analizarlo para entonces luego como que
terminar de aplicarlo, le veo el sentido, Por un principio de totalmente. confidencialidad, yo no puedo discutir aquí los casos de pacientes que yo he tenido, Sí. pero sí en el libro algunos de mis pacientes me dieron el permiso por escrito y ahí sí yo les compren el libro. Por favor. Para que puedan ver que cómo ¿Tú no la puedes contar hipnosis. alguna anécdota, alguna para de las que aparecen en el libro? Hay unas hipnosis que se llaman ericksoniana, son las hipnosis clínicas, en donde tú llevas al paciente a una frecuencia cerebral distinta. En esa frecuencia cerebral distinta es donde tú te puedes convertir en observador de tu propia experiencia. Hay personas que pueden irse al pasado remoto, 12, 13 años, no se crean que el pasado remoto es O sea, memorias mira, olvidadas, claro. y que pueden activar alguna conversación sobre la menopausia que haya causado terror. O sea, que le tengas Alguna que estar observación, asociado. ajá, O sea, el cerebro trabaja por asociación, alguna observación de una abuela que le haya dicho algo sobre la menopausia, que le haya ocasionado terror, que le la marcó. que la marcó. Entonces, cuando comienzan a vivir la menopausia, quizás hayan olvidado esa memoria. Al rescatar esa memoria, podemos hacer un reenfoque. ¿Tienes casos de pacientes que están sufriendo, o sea, gravemente o en un estado alto por la menopausia? Yo lo que no puedo, por principio de confidencialidad, yo no pudiera Sí. No, discutir no, ni no, siquiera no, los pero sí has diagnósticos. tenido pacientes Sí he con tenido, sí, problemas. claro, O he sea, tenido. existe porque hemos investigado que la menopausia también causa depresión, Sí, causa ansiedad y causa muchísimo estrés en las sí. mujeres. Entonces, hay muchas mujeres que pueden estar en etapa de perimenopausia y le comentaba a Elizabeth que a lo mejor no entienden que están pasando por la etapa de perimenopausia y van a un psiquiatra y obviamente a lo mejor combinan los síntomas, Es que no lo entiendes no lo porque son entiendes y procesos de la noche a la no mañana. sabes o sea, no entiendes de dónde viene esta depresión, pero estás pasando por un proceso de perimenopausia y no estás siendo consciente de que Claro. estás pasando por un proceso Toda de persona que llega a perimenopausia. consulta psicológica a partir de los 40 años, se Okay. investiga eso, porque a partir de los 40 años, dependiendo de la edad en la que tu mamá pasó por esa etapa, de 40 a 55 años, tú tienes que te dice niebla cognitiva, hinchazón, electricidad en el cuerpo, vómitos, diarrea, Wow. dolores de cabeza que vienen De la repente, nada. de la nada, Ujú. sofocos, Calambres, calambres, vinieron todo, Acidez. acidez. hormigueo en la piel, Hormigueo, como si resequedad tuvieras vaginal, que algo. esa es la que la más sufren La todas. pérdida del Mm, deseo Pérdida de la sexual. libido, del deseo sexual, La que tú comentaste del frío, de repente los los escalofríos, cambios, que escalofríos. son los cambios cambios de la cambio de temperatura temperatura corporal. La corporal, piel, La resequedad en la resequedad. piel, el pelo señores. se te El pelo se te cae, cae, que o eso no sea, es. Claro, hay una hormona, el cortisol, que aumenta Ujú. debido a que el estrógeno baja, porque el estrógeno conecta con otras hormonas, pero independientemente de que tú puedas tener un indicador físico de la perimenopausia, porque sí se puede tener un indicador físico, lo importante es la solución. claro. O Exacto. sea, no importa que tú me lo demuestres en una resonancia magnética o en una analítica ¿Cómo lo física, cómo lo soluciono? soluciono, lo que el Ujú. paciente quiere. Claro, yo mando a hacer primero los analíticas, Claro. Sí, porque yo sí tengo que tener indicadores físicos, sí. que las personas creen que salud mental y salud física no están conectados. ¿Dónde está la mente? En el cuerpo. Entonces hay que hacer análisis físico. El psiquiatra no es el único Claro. que puede hacer análisis. Claro, porque incluso cuando una persona la ves triste, tienes que analizar si tiene la vitamina D3 Claro. baja, Y la porque, vitamina B también. y no, o el Sí. cortisol O el alto, cortisol alto, porque un trastorno de ansiedad. el Ujú. cortisol Te provoca estrés. afecta. Provoca Sí. estrés y te da o ansiedad o te puede dar depresión, pero Magnesio, generalmente da la falta de la magnesio, falta de el sueño, magnesio, Lo que ella claro. dice que no se puede desenlazar una cosa de la otra porque viven en conjunto. no, y la Claro. falta de sueño también es un síntoma Ay, no Ay, de la qué hablemos menopausia. de feo. eso, no hablemos de eso. Hay Y no hemos unos té nombrado los naturales de lo 38. que hablan en mis libros, de lo que yo encontré, porque fue en base a ensayo-error. Mucho de la Mm, ciencia es en base a ensayo-error. sí, A mí me funcionó un té de flor de Jamaica junto con reishi, con Reishi. porque reishi Mm, bajaba el cortisol y aumenta melatonina. Cortisol y melatonina son dos hormonas que hacen así. Si una está arriba, la otra está abajo. El Wow, cortisol baja a las 6 y ¿qué sube? la La melatonina. melatonina. Mira, Entonces, en mi caso a mí me funciona mucho la famosa leche dorada, que es la leche de almendras con la cúrcuma. O claro, sea, esta combinación, esa a sí. mí me gusta porque entonces siento como que me calma en la noche. O sea, Eh, que para que veas, o sea, dos síntomas
iguales, iguales, se pueden pero abordar con paliamientos con diferentes. ajá, claro, Entonces, tenemos el ejercicio, el gimnasio, y entender que estábamos hablando que no es El un ejercicio gimnasio, con comunicación positiva, positiva. exacto, pero no solo eso, sino un Estrategias ejercicio. duales se llaman cognitivas. estrategia Un dual. ejercicio también que cambia, porque estábamos hablando de, antes de entrar acá, a empezar a grabar, estábamos hablando de que cuando estamos pasando por la etapa de menopausia, empezamos a perder lo que se llaman los músculos del cuerpo. Es decir, que no es que no vamos a tener músculos, sino que disminuye esa masa muscular. Muchos errores que cometemos las mujeres, que como la menopausia también nos saca gorditos, porque nos ponemos un poquito más Sí, cuadradas cuando entramos en menopausia, que es normal, es natural. Lo que aumento pasa es de que peso. nos han estigmatizado que el cuerpo perfecto tiene que tener curvas Pero y no. acá la buena noticia, Jainex me dice que ella ha bajado de peso después que está en la posmenopausia. O Menopausia. sea que tenemos Sí, se esperanza. puede. Pero algo que me pareció muy curioso fue que muchas mujeres creemos que para bajar de peso tenemos es que abandonar los carbohidratos, pero resulta que hacer esto durante la menopausia es un error, porque tu cuerpo necesita del carbohidrato porque es lo que te ayuda a mantener la musculatura. Entonces, ¿qué pasa? Muchas mujeres abandonan el carbohidrato durante la etapa de menopausia porque se ven gorditas, no quieren estar así y eso puede provocar en algunos casos un efecto rebote que se va a producir en más grasa. Por ende, yo creo que se trata de incluso un equilibrio en la alimentación. No se trata de abandonar cosas, Lo sino que de Jainex mantenerte. decía, Jainex decía, es que es una etapa para tú volverte a conocer, es una revolución. Así como cuando la mujer sale en embarazo, el cuerpo hace toda una Y la revolución. pubertad. La Y la pubertad. perimenopausia. Y la perimenopausia se puede equiparar a la Exacto. pubertad. Son cosas Sí. nuevas, entonces ya tú tienes que comenzar es como prueba y error. Ok, el café me da acidez en la mañana, pues vamos a intentarlo con el poquito de leche de almendra. Ah, Claro. mira, me cae bien con leche de almendra. Volver a Excelente. conocernos. Es Sí. como, yo diría que es como tú tener un nuevo romance con tu cuerpo. Y con tu Así, mente. así lo Y estoy con tu mente, y que la viendo. mente no trae, no te genere tantas alarmas. Porque así como el físico afecta a la mente, ¿verdad que sí? Cuando baja el estrógeno, cuando sube el cortisol, Sí. así la mente, cuando tú te pones en crisis y lo vives como si fuera una mala experiencia, te va a tirar algunos neurotransmisores negativos como adrenalina, noradrenalina. Entonces tú estás complicando tu proceso. O sea que podemos decir que tú conociste tres Jainex. La Jainex niñita, la Jainex que ya fue mujer, entró en No, este cuatro, la proceso. adolescente también, porque hay cambios Sí, hormonales en la hay mujer cambios durante la Y entonces hormonales. ahora tenemos una Jainex nueva. Pero nueva y con mucho, y la empoderada y Jainex todo, posmenopáusica posmenopáusica. y con orgullo. Y yo pensaba, señores, esa resequedad vaginal, si podemos Sí. desmitificar aquí, ¿verdad? Que vamos a Claro que sí, porque aquí desmitificar. rompemos Y en qué Yo bueno que lo pensaba que la resequedad mencionas. vaginal a mí ya no se me iba a ir, porque yo había leído que cuando baja el estrógeno, las paredes vaginales no son más gruesas ya, sino que se Ujú. ponen finas. Entonces se siente como una lija. El wow. sexo se siente como una lija. A Qué mí me lo habían molesta. dicho ya pacientes, pero yo decía, no, esas son cosas, Eso a mí no me va a eso a pasar. mí no me, Ujú. Ayaibex, eso a mí no me va a pasar. Pero sí me pasó. Y yo decía, bueno, yo más nunca. Yo comencé a utilizar, porque hay que ayudarse, yo comencé a utilizar los humectantes, Ujú. pero con base de agua, porque el que Ok. era con base de aceite dejó un reguero que Ujú. hay que usarlo con base de agua, Y que es mira mucho que más limpio. me gusta que ella lo está mencionando porque eso que ella está contando Sí, realmente quizás es un mito y quizás es algo que están claro. atravesando Muchas muchas mujeres. mujeres y no se atreven a decirlo y mucho menos a entenderlo. Entonces se tiene que engrosar, oigan, ¿verdad? Si se fue se fueron capas, ¿verdad? Se desengrosó La las pared. paredes vaginales, se vuelve a engrosar. ¿Cómo se vuelve a engrosar? Con ejercicios Kegel. 10 ejercicios 5 veces al día Para fortalecer para la zona fortalecer las pélvica paredes y las vaginales. paredes Y les vaginales. digo que con eso y otras cosas que están en el libro, yo el día de hoy no tengo resequedad vaginal. Y Mm. yo volví a tener humectación. O sea que o sea, un proceso que entendías Claro. era ya definitivo, Activo, pues tuvo sí. esa reversión, o sea, Y esto, Ujú. regresó. y esto Regresó, por eso que yo dije, ahí, todo vuelve. En la posmenopausia todo vuelve. Lo que no va a volver en esos niveles de los 20 años, pero Claro. todo Es vuelve. un nuevo y Es nivel. un nuevo hay que nivel. abrazar estas nuevas experiencias, estos nuevos trucos, estos nuevos ejercicios, Sí. porque la menopausia prácticamente es la mitad de nuestra vida.
tenemos menopausia más tiempo que nuestro periodo Eso es verdad. Eso es reproductivo. verdad. Sí. O sea, la Sí. menopausia, para las que empiezan a los 45, estamos hablando de que son más de 50 años con Sí, menopausia. Y sí. nuestro periodo de reproducción, ¿qué? ¿20 años? 20. 30 30 años. años, porque a los 13, 14, también va a depender Exacto. de a la edad que 30 te... años Si te reproductivo. llegó a los 8 años, la menopausia te va a venir temprano. Pero muy. A partir Sí. de los Sí. 40 vamos a vivir los procesos menopáusicos, o sea, Sí, vamos a claro. vivir con esto toda nuestra vida hasta que nos muramos. Entonces hay que abrazarlo con amor, hay que identificarlo, hay que buscar las mejores herramientas y ejercicios y educar a todas las mujeres que están en mi edad, jovencita, para que entiendan que llegar a cierto periodo de edad, llegar a la temporada de la menopausia, entender cómo sobrevivir, como dices tú en tu Sin libro, morir en y el sin intento. morir Sin en el morir en el intento. intento. Entonces, estamos hablando de que sí, con ejercicio, con una alimentación balanceada, o sea, una alimentación adecuada a lo que te caiga a ti bien, con el manejo del estrés, con meditación, con amigas, porque las amigas son Sistema de fundamentales. apoyo. Y con Sistema de apoyo. Y con conocimiento, y conocimiento. tenemos que darle una oportunidad también aquí, o por lo menos mencionar lo que es qué se había hecho anteriormente. Creo que fue a partir de del 1940 que comienzan los reemplazos hormonales. Se tomaban de la placenta, Mm, se tomaban de la placenta de los bebés, sí. y ahí se tomaba estrógeno. Wow. Se Oh, tomaba de ahí. Después se tomaba de la orina de yeguas. oye. Ajá, Wow. ¿vieron? Lo que, como la Ujú. pastillita que uno tomaba, ¿verdad que sí? Sí. Se sacaba de ahí. Y ahora, claro, ustedes saben que con todo esto de la hormona bioidénticas, del chip hormonal, ya todo, hay una Hay revolución una también en revolución, esa área. sí. Durante 60 años, solamente se tomaban dos medicamentos, que era el que venía de la placenta y el que venía de la orina de las Y los yeguas, alimentos altos que estábamos comentando, altos fitoestrógenos, en los de de fitoestrógenos, que yo fitoestrógenos. te comentaba también que ha disminuido, o sea, hay doctores incluso que mandan suplementos porque los alimentos no tienen suficientes fitoestrógenos que ayudan con los niveles de estrógeno. O sea, de alguna otra forma también algunos doctores recomiendan el uso de algunos suplementos como el magnesio, el omega 3, Claro. los fitoestrógenos, el consumo de pescados azules pequeños. Finos. Estaba ¿Cuál leyendo es que el mejor hay el omega magnesio? 7 El Ujú. omega 7 yo no tenía ni idea Ujú. no tenía ni idea que el omega 7 ayuda con la piel Con la volver a piel. sentirse suave, o sea, el cabello. Hay suplementos que de alguna otra forma también te van a apoyar en el proceso. No es que Claro. obviamente todo esto tienen que ir con un médico, un experto, Obligatoriamente, un obligatoriamente. nutricionista, un Claro. médico que los apoye y las guíe, porque cada mujer es diferente, cada cuerpo es diferente. No es que van a llegar y se van Ni a que vamos tomar, a comenzar a no, inventar. No, no es eso eso, no es no. lo que estamos Tienen que ir, promoviendo aquí. exacto, tienen que ir con un médico, Sí, consultarse, O con pero una doctora. una doctora, ¿no? Un médico Sí, general, una doctora sí. que los guíe en claro. este proceso de la menopausia y que vayan acompañados de la mano, pero que no sientan que es el final, ¿no? Hay muchísimas herramientas, hay muchísimos entrenamientos, hay muchísimas medicinas Y que van a estar ahí para apoyarnos. dejar el tabú de no conversarlo. O sea, aquí como estamos Claro. viendo en esta conversación, esta nueva casa de conversación de casos reales, nos estamos dando cuenta que quizás muchas estamos atravesando los mismos síntomas o signos parecidos, pero nos quedamos calladas. Entonces, conversemos, tomemos la cultura como mujeres de conversar más lo que nos sucede. Si lo hacemos con los hijos, a mi hijo le pasó tal cosa, lo inscribí en tal colegio, aquel colegio me parece excelente. ¿Por qué no hacerlo con algo tan delicado como es tu propio cuerpo? Que quizás lo que tú estás atravesando y que no entiendes, otra mujer lo está viviendo y quizás te puede dar una idea. ¿Qué es lo que estamos hablando Y ese acá? observatorio que hicieron en España, que dijeron que era Eso mundial, está ¿verdad que sí? ¿Por qué no interesantísimo. hacemos algo así aquí? En República Sí, ¿Por qué no Dominicana. hacemos conversaciones sobre la menopausia en un café? sí, Eh, Grupos de apoyo. Grupos de apoyo para sí, la menopausia, que sean grupos gratuitos, ¿verdad que sí? sí, sí. En donde las que hemos pasado, las que están pasando o las que van a pasar, podamos Es reunirnos bueno escuchar. y hacer como hacían antes en las grandes tribus, ¿verdad? Que se reunían acerca alrededor del fuego y Sí, pasaban la sabiduría. sí. Claro. Yo tengo que informar también aquí, hablando de la experiencia propia, creo que es uno de los mejores conocimientos, el empírico, Ujú. que mi madre a mí nunca me habló de la menopausia. Bueno, Era tabú bueno, antes. Era ella, a tabú. Yainex me hizo esa pregunta cuando llegó y yo de Sí. verdad me quedé en una pieza. Ella me dijo, ¿le has preguntado a tu mamá cómo fue su proceso? Y yo me quedé.
No, yo con mami nunca he hablado de eso. Interesante la pregunta porque nos puede pasar. Claro que sí. Y yo se le pregunté a mi tía, y la experiencia que vivió mi tía quizás era muy diferente A a la la que que vio tu vivió mi mamá. madre. Exacto. Y no, y que incluso los expedientes o lo que haya padecido la familia, como el cáncer, interfiere mucho en un tratamiento Sí. hormonal para la menopausia. Una persona que tiene un historial de cáncer en la familia, es difícil que pueda hacer la terapia. La terapia hormonal a mí me la prohibieron por los antecedentes que había. Yo tenía una tía abuela, había tenido otros familiares con cáncer de seno Ujú. Ujú. y me lo prohibieron. Todavía el día de hoy se decía antes que estas terapias hormonales también ocasionaban ACV y trombosis. Oh. Ya no, ya lo único que se habla es de posibilidad de cáncer o de lo que tú también bien decías, que era que las medicaciones que pudieran usarse para el cáncer iban a ser inocuas o no iban a Ujú. hacer el efecto si yo tenía el chip puesto, ¿verdad Ok. que sí? Que era Había un choque. que había como un choque Ujú. entre, y yo no me la pude poner, al no poder ponerme lo que todo el mundo considera una maravilla, porque tengo muchas pacientes que dicen, es una maravilla, Ok. no, o sea, mitigan síntomas. Yo tuve que buscar una nueva forma de Ujú. abordar lo que a mí me estaba pasando, sabiendo que yo soy modelo a seguir. O Claro. sea, Exacto. la carrera que yo elegí es que yo tengo que ser un modelo a seguir y me gusta Sí. eso. Pero entonces la parte ética mía, interna, ¿verdad? De lo correcto o lo incorrecto, me decía a mí, entonces yo tengo que abordarlo, no, yo no me puedo meter en una cama, yo no puedo entrar en ataques de ansiedad aquí, yo sabiendo lo que influye la actitud para los ataques de ansiedad. Entonces yo tengo que ver qué es lo que yo voy a hacer. Y fui acompañada terapéuticamente, porque también hay que desmitificar eso. El psicólogo va a Claro. terapia, yo voy a Claro. terapia. Y en la Ujú. familia, porque estábamos hablando de que de la pareja, de los hombres también te acompañan en este proceso, también viven ese proceso contigo en la menopausia. Estábamos Sí. echando broma afuera y decíamos que es como si uno vuelve Sufren. a vivir la adolescencia, o sea, tienes un adolescente en casa porque muchas tenemos, muchas Acné, tienen, muchas tenemos acné durante sí. la menopausia Sí, porque hay una sí, revolución hormonal, No, sí. sí. pero también es que tienes un adolescente, porque normalmente tienes Que te hace hijos una pataleta de Ah, adolescentes. sí, repente. sí. Y aparte tú estás pasando por tu proceso hormonal y tu esposo dice, oh, No, no pero tú eres estoy, otra adolescente, yo no tengo estoy varios haciendo adolescentes en pataleta. casa. Tengo menopausia. Tengo menopausia y a mí hay que entenderme. Entonces, ¿qué se le puede decir a estos hombres, estas parejas, estos esposos, Sí. estos hijos, familia, sobre la menopausia? Que las cosas van a pasar, que todo es parte del proceso y que o te puedes aliar al proceso siendo empático o puedes luchar contra eso armando una crisis matrimonial. Tú decides. Claro. Qué lindo estuvo Claro. eso. Ujú. Buenísimo. ¿Y cómo ha sido, ahora un poquito a la Yaibex mujer, cómo fue tu experiencia pasando la menopausia con tu pareja? Bueno, como les dije, uno de mis mayores síntomas fue la irritabilidad, aparte de la sequedad vaginal, y la irritabilidad hacía que a mí me incomodara todo, eh, Hasta su respiración. todo. Estás respirando Todo, fuerte. exacto, como, mira a ver, ¿qué vas a hacer ahora? No tienes que Entonces, salir de yo tenía un casualidad. tonito, según mi marido me informa, porque muchas veces no nos escuchamos, Ujú. y yo tenía un tonito como acusatorio, crítico y hostil. Ujú. ¡Wow! Así, ya identificado, ¿verdad? Porque nos trabajamos, acuérdense, Claro. los dos somos psicólogos. Entonces, él me decía, Ayaibex, yo te noto mucho más hostil de la cuenta. Yo creo que tú debes empezar con el reemplazo hormonal. Y Ujú. yo decía, acuérdate que mi familia tuvo cáncer, a mí no me lo van a poner. Pero mi amor, ve al médico. Él fue que me insistió en que yo, y sí, en que yo buscara alternativas porque él estaba sufriendo. Sí. Y él muy paciente me acompañó al médico, ahí nos dimos cuenta que no, La pero importancia de la de la información, inf porque si él no tuviese Y de por la lo menos empatía. un poco de sí, información y empatía, ni siquiera, o sea, mejor comienza a discutir, Y a tú, a discutir conmigo. enfrentarte. y tú, Elizabeth, Sí. ¿qué tal tu experiencia? Bueno, yo tengo un pobre mártir en mi casa. Qué bueno, un buen hombre, eso quiere decir un buen hombre. Sí, Sí, realmente son procesos muy difíciles y lo peor de este proceso, y mira que yo no he entrado de lleno, ¿verdad? Al proceso como tal, pero sí tengo muchos signos y síntomas que me dicen que estoy en ese iniciar ese trayecto largo y
por lo que hablábamos, entiendo que va a ser muy largo. Sí. No, hasta los 80, 90 que te mueras. No, porque te digo largo en el sentido de que menopausia Sí, como tal no ha como llegado tal, no ha todavía, llegado o sea, Claro. todavía. entonces, y ya tengo algunos Ujú. síntomas. Pero realmente una de las cosas más difíciles, como Ayainex mencionaba, es precisamente ese cambio de humor que tú tienes. O sea, tú un día puedes estar muy enérgica, alegre, con intención de hacer de todo, de Comerte el mundo. comerte el mundo. Pero hay otros días donde tú amaneces con un desgaste físico, emocional, que tú misma no sabes qué es lo que te pasa. Un Imagínate. Ajá. cansancio extremo, o te pones muy triste, o de repente lo más sencillo te alegra, o lo más sencillo te entristece. Entonces llega un momento donde tú te sientes, tú dices, pero Dios mío, o sea, ¿y qué es lo que Hay me terapia pasa? para eso. ¿Qué es? Hay terapia para observar sus pensamientos, ¿verdad Pero que sí? realmente este proceso que atravesamos todas las mujeres, trae consigo muchas cosas diferentes. Entonces sí es importante lo que Jainex decía, ese en conocerte otra vez, ese darte el permiso de sentarte un momento y escuchar tu cuerpo, escuchar lo que te está pasando y volver a entenderlo, verte con otros ojos, hablarte de otra manera, pues sí ayuda. Allá Bex, ¿y qué fue lo que te hizo a ti decir, yo voy a escribir un libro sobre esto? Ujú. O sea, yo Porque voy no a hablar encontraba sobre nada. esto. Yo no encontraba información conjunta, un artículo científico aquí, pocas investigaciones de Y esa hecho. impotencia te Esa hizo impotencia que yo tengo que juntar todo lo que yo estoy viviendo, más lo poco brindárselo a conocimiento que hay otros. entre internet, publicaciones, porque acuérdense que hay libros que no están en internet, no todos los libros están en Claro. Es internet, recuerden. correcto, sí. Entonces yo comencé mi propia investigación. Y al comenzar mi propia investigación, yo fui aumentando conocimiento, y yo dije, bueno, las mujeres tienen que saber esto. Y mi madre ya estaba muerta. Mm, ¿Entiendes? Yo no tenía una real guía. sí, Porque mi tía lo que me dijo fue, ya yo pasé por eso, pero a mí yo ni lo sentí. Y yo, sí, ¿Cómo así? ¿cómo así exactamente? sí, Y sí hay mujeres que quizás no lo sientan, ¿vieron? Que sí. hay de todo. Pero yo sí fui de la que lo percibí. Y era como que yo percibí el estrógeno yéndose. Yo lo percibía corporalmente. La meditación hace que uno tenga una mayor conciencia corporal y uno puede llegar a sentir sutilezas Ok. del mismo sistema. Ujú. Ujú. Eso es como el que tiene oído musical, que tú puedes escuchar una canción y tú en tu mente, pues tú separas los instrumentos, algo Míralo ahí, así. algo así. Ujú. Esa se utiliza después de 10 años de meditación, porque para poder dar meditación, tengo que ser meditadora. Háblanos un Entiendo. poquito de lo que habla tu libro. O Ay, sea, Dios sabemos que habla de mío. la menopausia. Comienza ¿Y diciendo, dónde lo conseguimos? va a estar próximamente en encuesta, en Amazon y actualmente está en Shopify, Ok, que es una de las nuevas plataformas para ebooks. Ok. ok. Ujú. Pero háblanos, que sabemos que es de la Comienza menopausia. bien, yo tiendo a ser muy académica, Ok, como una aproximación muy científica. Ok. Pero acuérdense que yo ligue mi estilo científico con mi propia Con tu experiencia, vivencia. con la vivencia y lo que a mí me funcionó. No Ujú. todas las terapias funcionan, no toda la aportación vitamínica funciona. Las No, expones en no, el libro. no las expongo en el libro, Sí, exacto. No todos los test interesante. funcionan, no todo lo Ujú. que te dice fulanita funciona. Tú tienes que ver lo que va funcionando para ti y por eso yo doy un abanico de Prueba y soluciones. error. Vamos a hacer prueba y error. Tienes que Ujú. llevar un diario, te lo digo, porque uno tiene que conocer, para conocerte, Anote ahí, tú tienes que Patricia, llevar un diario. un diario de síntomas, porque así tú sabes Ujú. cuál es la hormona conectada con ese síntoma y vas a saber lo que te vas a tomar, aunque tú vayas a tu médico. Claro. Yo claro. lo que propongo en el libro, no solamente la parte psicoeducativa, sino que tú te empoderes de verdad y tengas el conocimiento que antes de los médicos todas, quizás muchas mujeres teníamos, que sabíamos cómo abordarla. Las tribus, el neandertal, que tenía Ujú. que tener menstruación obligatoriamente, ¿verdad que Sí, sí? Porque claro, si tú pares, tienes menstruación. Claro. claro. ¿Entiendes? Entonces, tiene que haber ese conocimiento ancestral en nuestros genes que podamos activar de alguna forma, Esa Escuchando. intuición. esa intuición. Y cuando tú llevas el diario, no solamente la intuición, tú estás observando lo que te está pasando, tú estás siendo agente de ciencia, Ujú. tu propio agente de Te estás ciencia. empoderando. Tú te estás empoderando, ¿verdad que sí? Claro. Entonces, ya yo sabía que la resequedad tenía que ver con el estrógeno. ¿Y por qué tenía que ver con el estrógeno? Porque el estrógeno elimina las capas de adentro de la vulva.
Por eso tiene que ver con el estrógeno. Que la adrenalina, Ujú. en forma de noradrenalina, tiene que ver también con el estrógeno, porque el estrógeno, cuando baja el estrógeno, aumenta noradrenalina. ¿Vieron? Mm, ¿Qué es la noradrenalina? Noradrenalina es una hormona que nos ayuda a poder tener esta competitividad. Ok, La adrenalina, una forma de adrenalina en el cuerpo. La ok. rapidez. Ujú. Entonces, esa ¿cómo energía. esa energía, cómo tú la consigues? Haciendo ejercicio aeróbico. Ok. Ok, sí, porque Tienes que, ¿Vieron? activa el tienes que cuerpo. activar Tiene que ciertas activar cosas. el cuerpo. Ujú. O sea, también te trata de conocer estos términos que puede ser Claro. que sea, que tengas que estudiarlos porque tienes que estudiar nuevamente, Sí. pero así como estudiaste ciertas cosas a lo largo de la vida, como ser mamá, lo aprendiste, te Mm, tocó aprender a ser mamá, también creo que tienes que aprender a identificar ciertas cosas en ti misma Mm. y cómo solucionarlas, qué tengo para solucionarlas. Aparte de, ya nos dijo Ayaibex que ejercicio, estos suplementos, estos sí. tecitos, El diario. el El diario, diario. que la alimentación equilibrada, ¿qué más? Ay, Dios mío, me van a Te estamos sacando dando todo el todo. Lean libro. el libro, lean. Lean el libro. Pero es buenísimo, Ay, acuérdense que lo más importante es la actitud, claro. la forma de Sí. enfrentar las cosas. Yo tengo 3 formas de enfrentar la vida. O lo hago a forma conductual, o lo hago a nivel emocional, o lo hago a nivel cognitivo. Las 3 las necesitamos en la menopausia. Mm, O yo me digo nuevos pensamientos, o yo me comienzo a trabajar con mis emociones, me regulo emocionalmente, sí. o hago alguna acción, como caminar, como hacer pesas, como buscar apoyo social. Las 3 las necesitamos en la vida y en la menopausia. Wow. Excelente. ¿Qué consejo? Y ya para ir cerrando este capítulo que estuvo buenísimo, ¿qué consejo le darías a esas mujeres que están atravesando la menopausia, que están atravesando, uno para las que están ya en la menopausia, otra que Ok. están en la pos Mm. y las que están empezando como Mm, nuestra querida Elizabeth? A las que están empezando, porque verdad, si es la perimenopausia sería el inicio, este es el inicio de un nuevo viaje. Esto no es un declive, esto es una transformación. A las que están en menopausia ya, que son las que ya, perdón, y a las de perimenopausia, se puede quedar embarazada en la Ah, perimenopausia. No es un anticonceptivo el que un día no te llegue la menstruación o que un mes no te llegue y al otro sí. No es un mm. anticonceptivo. En la menopausia ya tú tienes tu anticonceptivo natural. Y hay que vivirlo con alegría y con una actitud de empoderada. Hablar de eso, desmitificarlo, ver a quién tú puedes ayudar, buscar a qué amigas tuyas están después de los 40 años, hacer tardes de té, tardes de menopausia. Mm. claro. Y a la posmenopáusica, yupi, todo vuelve. Y es hasta que te mueras, entonces Todo vamos a vuelve, pero abrazarlo. todo vuelve. Oigan, se los aseguro, la libido vuelve. Ay, Que Dios es un mío. tema que le preocupa mucho, Sí. claro. Bueno, Eli, Yo, yo creo que este ha sido el episodio más divertido de lo que hemos con atravesado. actitud, como dice Pues Bex. yo de verdad me voy totalmente sorprendida, con conocimientos muy valiosos, felicitarte, porque realmente tener esa valentía de poder ayudar, devolverle a otros lo que quizás tuviste como carencia, lo que te faltó, Sí. lo que no encontraste como una guía, ya cuando te tocó tanto trabajo lograrlo, pues compartirlo con los demás, eso es valiosísimo. Y los consejos de hablen con sus familiares, con sus Ujú, tías, con su mamá, con así sus es. hijas sobre este tema. Eduquemos a nuestras generaciones, eduquemos sobre la menopausia, eduquemos entre mujeres, informémonos sobre nuestro historial familiar sobre este tema que es importantísimo para cuando te llegue en este aspecto. Y lo importante que es estar rodeada de personas que sean La empáticas red con de el apoyo, tema. claro, la red de apoyo. Agradecerles a ustedes una vez más. Y a JPEX, por favor, dinos tu red social de Instagram donde podemos seguirte para seguir conociendo de tus informaciones y obviamente darle seguimiento a ese libro y Sí, de esa salida que en sería bueno venta, que ella repita nueva vez el el nombre del nombre. libro para que sepamos Y cómo de tus buscarte. libros en general. ¿Cómo sobrevivir a la menopausia y no morir en el intento? Volver a mí, que es una guía de autoestima, y inteligencia matrimonial, que es un nuevo constructo que, como inteligencia emocional, pero en la Ujú, matrimonial, qué para interesante. saber por qué las personas se quedan juntas y por qué no.
O sea, muy interesante. También Sí. un tema para tratar. Ujú. En mis redes sociales son psicoconsultas.do. La página web es psicoconsultas.net. Mi número, que lo doy a todo el mundo, 849-707-8033. Estamos ubicados en Los Cacicascos, en la Nacaona número 43. Y ahí, junto con mi esposo, llevamos este pequeño consultorio que nos dedicamos a terapia de tercera generación, que son una de las últimas terapias. Y también recuerden que estamos aplicando ahora la parte dual, las estrategias cognitivas duales, como se llaman. Súper interesante. Encantados de tenerte, Bex, acá. Nos fascinó todo lo que nos pudiste aportar, enseñar. Y quedarnos con un poquito de esa luz y ese brillo de esta nueva Jaibex que ha nacido. Y también recuerden que si quieren seguir sintonizándonos, si quieren seguir viendo nuestros episodios, nos pueden ver a través de Instagram, a través de @memorial_rd y a través de @fundación memorial. Ahí se van a encontrar con pequeños fragmentos sobre esta conversación interesantísima, pero también se van a encontrar en nuestro link el video completo en YouTube, y en YouTube nos encuentras a través de la página de Memorial Funerario y Cementerio. Muchísimas gracias por acompañarnos, Eli, y Gracias de verdad por estar aquí una vez más con nosotros. Le prometemos un siguiente capítulo todavía mucho mejor que este. Y este nos dejó de verdad extasiados. Toda acción cuenta cuando se trata de proteger lo más valioso que tenemos, que es la la vida. vida.